La enorme gracia de la salvación por parte de Dios. El célebre jesuita Cornelio Lapide Sten, 1567-1637, que enseñó en la Lovaina y Roma. Exégesis bíblica, escribió muy bien sobre este tema cuando explicó el pasaje bíblico de los Macabeos, capítulo 12, verso 43, de la siguiente manera: Por tanto, santo y saludable es el sacrificio por los difuntos cuando es ofrecido con pensamientos puros al bendito Dios. Es santo en consideración a que libra a las almas de los terribles tormentos de las llamas del purgatorio, a los santos y beatos, de los cuales aumenta el número, y de allí la alegría y la gloria. Después a la Iglesia, la cual obtiene nuevos defensores e intercesores ante Dios, y finalmente también en consideración al celebrante, para quien ellas implorarán mucho auxilio por haberle salvado. En este libro no se dicen grandes palabras, se manifiesta desde el inicio del diario la miseria y el sufrimiento de las pobres almas hasta el final. Ana Catalina de Emmerich, sin lugar a dudas, una de las más grandes místicas del mundo, escribió: «Oh, es triste que se ayude tan poco a las pobres almas. Cada acción ofrecida por ellas, limosnas o actos de caridad, les aprovecha inmediatamente, las hace tan felices y es para ellas una gran bendición, como cuando una persona exhausta recibe un vaso de agua fresca». Nótese la palabra inmediatamente. ¿Por qué Dios hace que nuestras acciones ayuden inmediatamente a las pobres almas? Quien reflexione un poco acerca de esto lo comprenderá por sí mismo, porque también Dios, humanamente hablando, espera con impaciencia que las almas creadas a su imagen y semejanza sean del todo puras para poderlas estrechar en su corazón de Padre. Y aquí está también la explicación de por qué las pobres almas tienen un tan enorme poder. Al ayudarlas, al llegar más pronto a la meta, no solo recibimos ayuda de sus ruegos, sino del mismo Dios, pues Él mismo, también siempre humanamente hablando, está interesado en tenerlas pronto consigo. He aquí la explicación del hecho de que las pobres almas son tan poderosas ante Dios. Ni una jota para ellas, sino todo el poder para nosotros. Somos tan estúpidos al no querer entender eso. Y si nuestros predicadores, en vez de hablar tanto de psicología y altruismo, pusiesen su tiempo y supiesen hablar más a los hombres de la verdad que concierne a las almas del purgatorio y de las grandes verdades de la fe, entonces nuestras iglesias estarían llenas. ¿Y tú, querido amigo? Si no crees a la verdad de la que habla este libro, entonces haz una prueba. Si necesitas ayuda en algo que te resulte muy difícil, prométele a las pobres almas un sacrificio que te cueste de una manera especial. Ruega con todo tu corazón a Dios que se cumpla su voluntad y verás que las almas del purgatorio no te dejarán decepcionado. Ellas son los mejores y más fieles amigos que Dios te habría podido dar en el mundo. Arnoldo Gillet, editor. Para Eugenia von der Leyen no existían muros. La princesa Eugenia von der Leyen jugó un papel muy importante en la suerte de las pobres almas que durante su vida terrena no vieron en el verdadero amor de Dios. Para ella, el muro que separa la iglesia purgante de la iglesia militante había caído tanto que se hizo visible a sus sentidos la espantosa gravedad del pecado, convirtiéndose en un tremendo peso para ella y su alma llena de amor. Se comprobó que ella veía a los difuntos
porque ellos manifestaron sus nombres, incluso algunos de ellos desconocidos, y cuya vida terrena fue revelada. La persona de la vidente fue conocida y debería ser un motivo de credibilidad para el lector de esta extraordinaria obra, el saber la responsabilidad que está detrás de este diario. La princesa. Preferimos llamar cristiana por su naturaleza humilde y amorosa. No habló con nadie acerca de los fenómenos, de los cuales era objeto y sujeto al mismo tiempo, excepto que solo con su párrafo, ni siquiera con su familia, tuvo la fortuna de tener un párroco, a un hombre muy sabio y culto, quien le aconsejó escribir un diario. Antes de morir, el 9 de enero de 1929, ella entregó su diario a su director espiritual, el cual se llevó consigo cuando se fue a su parroquia. Asimismo, él lo entregó antes de morir al escritor Bruno Grambinsky, experto en temas de mística y parapsicología, a quien debemos la publicación. A los dos les damos nuestros más grandes agradecimientos. El director espiritual de Eugenia, hombre ciertamente dotado de gran prudencia y espíritu crítico, nos ha dejado una declaración y una opinión juramentada sobre la princesa. Conocí a la vidente los últimos 12 años de su vida y estuve al tanto día a día de sus experiencias y encuentros con las apariciones. Siguiendo mi consejo, anotó en un diario día a día aquello que había visto y oído, y esto, por supuesto, sin el fin de darlo al público. Ni siquiera yo tuve esa idea al principio. La vidente llevó una vida santa, era profundamente piadosa, alma humilde como San Francisco, muy atenta en hacer el bien. Su caridad no conocía límites, lista para ayudar en cualquier momento y pronta en cualquier sacrificio. Todos los que la conocieron le tuvieron un gran respeto y veneración. Nada estaba más lejos de ella que la búsqueda de honores y fama. Solo quería hacer felices a los demás, y en eso sí que era muy experta. La personalidad de la princesa es el mejor fundamento de la absoluta credibilidad, querida de Dios y de los hombres. Yo declaro, bajo juramento, haber exhortado a la princesa a anotar de manera clara y precisa los hechos reales vividos y, al mismo tiempo, de nunca haberle sugerido de ninguna manera mi propia visión personal de las cosas. Me declaro garante en todas las formas de la credibilidad de que es digno este diario y ruego al lector conservar de la princesa, quien ahora también descansa en la otra vida y desde luego en la visión bendita de Dios, un agradecimiento y venerado recuerdo. Un pariente de ella, el príncipe C.L., confirma la opinión del padre Sebastián con esta declaración. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión sobre su personalidad, tal como expresa el señor párroco Weiser, absolutamente conforme. Su vida consistía en el ofrecimiento de sí misma en favor de los demás. Esto lo hizo siempre de buena gana y con alegría. Fue una persona absolutamente sincera y espontánea. Nunca se preocupó de ella misma. Además, sabia, vivaz, bien alegre, muy fácil de aceptar una broma y llena de ingenio. Por esto todo el mundo la quería y buscaba su compañía. Era un ídolo para los niños. Una sirvienta escribió a Bruno Grambinsky: yo conocí a la princesa solo como una persona amable, tranquila y olvidada de sí, lo que llevaba a todo el mundo a quererla.
siempre la misma, alegre y simpática. Tengo la impresión de que en ese entonces su idea de ofrecerse y expiar ya era una particularidad suya cuando empecé a conocerla. Un gozo inimaginable me arrastra. ¿Cuán pocos fueron los hechos de tipo parapsicológico vividos por Eugenia? Lo demuestran los períodos y las frases por ellas escritos al párroco, respectivamente, en la fecha del 4 de mayo de 1924 al 18 de marzo de 1925, y anotados casi de pasada en su diario. Sorprendente, porque se revela cómo ella experimenta una íntima unión con el Espíritu Santo completamente desconcertante y con humildad, sin poder entender, pide una explicación de aquello que sucede en su alma. No son visiones, no son éxtasis, es el sentir unión íntima con Dios, el más alto grado del amante de ella que lleva a la cruz. Debo adorar y amar, y sin embargo no hay palabras. Es como ascender a lo divino. Yo la ruego. La cruz. Yo. No quiero esto, pero me atrapa y me arrastra hacia un gozo inimaginable. Este fenómeno que el amor divino improvisadamente, sin su misma cooperación, opera en ella y luego ella no sea capaz de pronunciar sus oraciones. Por supuesto, es algo imposible de explicar. El alma es tomada e invadida por el calor y el resplandor de Dios. El amor de Dios arde en lo más íntimo del alma. Después de haber hecho una donación total de la cruz, de su vida y su forma de pensar, podemos llegar a conocer esta dicha en los escritores de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, y de otros místicos, mientras con dolor y espanto debemos observar de cuánto somos deudores en este campo nosotros los teólogos modernos. ¿Cómo podremos escuchar y creer si no hay quien enseñe? Romanos 10, verso 14.